Tengan todos y todas muy buenas tardes a esta sesión paralela, producción y consumo sostenible. Esta tarde vamos a estar acompañados por 4 excelentes panelistas que nos van a acompañar. Vamos a ver cómo sus iniciativas se articulan entre sí y cómo lograr amarrar producción y consumo de manera sostenible. Si podemos pasar a la siguiente lámina, gracias. En esta lámina voy a presentarles a nuestros distinguidos panelistas. Doña Caroline Munier, ella es especialista en cultura, del programa de cultura de la UNESCO. Vamos a tener a Laura Brenes, que es investigadora de la Universidad del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tendremos también, la siguiente, por favor. Tendremos también a la señora Mónica López con la iniciativa Tu Modelo de Funde Cooperación. Y estaremos cerrando con don Eric Vargas, quien es miembro de la Junta Directiva de FUCOGA. Un par de anuncios, tenemos 15 minutos cada presentación y al final dejaremos las preguntas todas para el final. Los motivamos a escribir sus preguntas en el chat y a indicarnos para quién van dirigidas. Bien, con esto vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos entonces en este panel de esta tarde. Doy el pase a la señora Caroline Munier de la UNESCO. Adelante. Muchísimas gracias, doña Laura. Buenas tardes a todas y todos que nos escuchan. En nombre de la UNESCO me gustaría agradecer a todos los organizadores del evento y al gobierno de Costa Rica por la invitación y por la posibilidad de presentar brevemente de qué forma la cultura contribuye a la promoción de sistemas alimentarios sostenibles. Vamos a... Sí, ya se ve la presentación. Muy bien. Damos inicio. Sí. En el último siglo, los sistemas alimentarios han sufrido una considerable transformación debido a los avances tecnológicos, el uso masivo de combustibles fósiles, la migración, la urbanización y la globalización. Esta transformación ha aportado importantes beneficios en términos de aumento de la producción de alimentos, pero también ha producido impactos negativos que suponen riesgos para la sostenibilidad del planeta, como por ejemplo la pérdida de diversidad cultural y ecológica, la marginación de grandes grupos de agricultores familiares, pastores, pescadores artesanales y otras poblaciones rurales, o la erosión de la cultura culinaria cotidiana y el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados. La UNESCO sostiene que la diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la diversidad biológica para la naturaleza. En esta línea, la sostenibilidad de los alimentos es un área de acción crítica, ya que tiende un puente entre cuestiones como el patrimonio natural y cultural, el patrimonio inmaterial, la educación, la ciencia, el aprendizaje permanente y la acción climática. Es por eso que en el marco de la cooperación interinstitucional para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a raíz de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de proclamar el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible, la UNESCO ha reforzado la colaboración con sus socios estratégicos para avanzar sobre este tema, esta importante cuestión. Y en 2019, hace 2 años, el lanzamiento de la iniciativa conjunta de la FAO y la UNESCO, que se llama Los cocineros como agentes del cambio, puso de relieve la contribución de la cultura y la alimentación para la preservación de la biodiversidad, para la producción y el consumo responsable de alimentos y para la agricultura sostenible. En ese mismo año, 2019,
la UNESCO organizó en colaboración con el gobierno italiano el Foro Mundial que se llamó Cultura y Alimentación, Estrategias Innovadoras para el Desarrollo Sostenible, que se celebró en la ciudad de Parma, en Italia. En este foro, Costa Rica estuvo representada a través de la iniciativa de la sociedad civil Grupo Barrio, que presentó un proyecto de desarrollo económico culinario en Punta Arenas y en San José, en el panel dedicado a cultura para el desarrollo socioeconómico en áreas urbanas y rurales, nuevas políticas culturales. El foro culminó con la adopción de la Declaración de Parma, la cual reafirma la necesidad de reforzar los vínculos entre la cultura y la alimentación para preservar la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural, mejorar la producción y el consumo de alimentos, apoyar dietas saludables e impulsar un cambio transformador. En efecto, la Declaración de Parma llama a la comunidad internacional y a la sociedad civil a tomar acción para aprovechar el potencial transformador de la cultura en relación con los modelos de producción y consumo de alimentos. Concretamente, se llama a sensibilizar a las poblaciones, y especialmente a la juventud, sobre la importancia de promover dietas que sean saludables para las personas, para el planeta y para la identidad de las comunidades. Asimismo, se llama a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para impulsar la investigación y la innovación en este campo, promoviendo a la vez el aprovechamiento de conocimientos y prácticas tradicionales en los campos de la agricultura y la gastronomía, así como la creatividad como herramienta para formular nuevas soluciones ante los retos de la actualidad. Se deben asegurar patrones de producción y consumo que integren consideraciones sobre la cultura y las soluciones basadas en la naturaleza, colocando en el centro a las comunidades y buscando atender sus necesidades particulares. La UNESCO considera que es posible formular modelos alimentarios que no solo satisfagan las necesidades de producción de alimentos para todas las personas, sino que también sean respetuosas de los derechos humanos, de la diversidad cultural y del medio ambiente. El Foro de Parma se basó en las actividades de cooperación con los organismos de las Naciones Unidas ya realizadas en el marco de la Convención de 1972 de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera MAB de la UNESCO y la Red Mundial de Reservas de Biosferas y los Geoparques Mundiales de la UNESCO, así como en la iniciativa conjunta de la FAO y la UNESCO sobre el Programa de Sistemas de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial, que se llama CIPAM. Esta última iniciativa, CIPAM, busca proteger paisajes estéticamente impresionantes que combinan la biodiversidad agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Específicamente, estos sistemas aportan de forma sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos y medios de subsistencia seguros para millones de pequeños agricultores. Como ejemplo de estos sistemas podemos mencionar la agricultura andina del Perú, que es un excelente ejemplo de adaptación de la agricultura a su medio ambiente, o el sistema agrícola de Chinampas en Ciudad de México, que consiste en conjuntos articulados de islas flotantes artificiales construidas de forma tradicional con base en sabiduría oral transmitida desde la época de los aztecas y en las cuales trabajan cerca de 12,000 personas cultivando principalmente hortalizas y flores. Además de la preservación de este tipo de ecosistemas, es igualmente importante fomentar prácticas relacionadas con la alimentación que promuevan el desarrollo sostenible, ya sea a través de tradiciones culinarias, como por ejemplo el washoku japonés, la dieta mediterránea o la cocina tradicional mexicana, o a través de prácticas y modelos de producción de alimentos como el cultivo de leguminosas en Nicaragua, cuyo consumo está altamente vinculado a la cultura, la economía y a la identidad de productores y productoras a pequeña escala.
Al mismo tiempo, los centros urbanos también pueden fomentar el desarrollo de iniciativas que busquen impulsar la sostenibilidad en este campo. Por ejemplo, la ciudad de Quito, en Ecuador, viene desarrollando hace 14 años un proyecto de agricultura urbana participativo en toda la ciudad que cuenta ahora con 140 huertos comunitarios, 800 huertos familiares y 128 huertos escolares. Este tipo de prácticas pueden desencadenar sinergias en ámbitos como la educación, el trabajo digno y la inclusión social, mientras se contribuye con los medios de vida de las comunidades locales, preservando al mismo tiempo la diversidad cultural y biológica. Sumado a esto, la cultura también permite cambiar los comportamientos y transformar la sociedad a través de la educación, tanto formal como no formal. En este sentido, el sector alimentario es también un motor de nuevas tendencias culturales y socioeconómicas. Es por eso que invertir en una educación y formación técnica y profesional que integre los sistemas de conocimientos locales conduce a procesos más sostenibles y favorece la transición ecológica, potenciando el consumo sostenible y evitando el desperdicio de alimentos. Con esto en mente, podemos afirmar que la cultura en sus múltiples dimensiones está íntimamente conectada con nuestra alimentación. Y en este sentido, las sinergias entre los conocimientos locales y las prácticas culturales tradicionales que preservan la agricultura sostenible y la gestión de los recursos naturales contribuyen directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 2 sobre el hambre cero, 3, salud y bienestar, 4, sobre la educación de calidad, 12, que se relaciona con la producción y el consumo sostenibles, y 13, que con respecto a la acción por el clima, y el 15 sobre los ecosistemas sostenibles. Garantizar la seguridad alimentaria y unos sistemas alimentarios más sostenibles es uno de esos retos para los que la cultura puede aportar respuestas innovadoras y adaptivas a través de un enfoque transversal que reúna las dimensiones culturales y naturales, así como los conocimientos locales arraigados en las prácticas y tradiciones culturales. La cultura es, después de todo, la fuerza vinculante que da forma a la interacción entre las personas y la naturaleza. Y para visualizar un poquito más todo esto, queremos pasarles ahora un pequeño video que hemos preparado. Entonces, mi colega Santiago, por favor, si puedes apoyarnos con el video. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias. Con eso terminé la presentación, Laura. Muchísimas gracias, doña Caroline. Excelente su presentación y esta iniciativa donde estamos Muchas gracias, donde estamos nosotros rescatando dos ideas fundamentales y los invitamos a hacer sus preguntas en el chat que estaremos rescatando al final. Cultura y alimentación para preservar la biodiversidad. Y la segunda idea interesante, juventud. Cómo la juventud puede promover dietas para esa identidad cultural en las comunidades. Muchísimas gracias para la UNESCO y para usted también. Seguimos entonces con nuestra compañera Laura Brenes. Ella es investigadora del Instituto Tecnológico de Costa Rica y nos va a presentar la iniciativa La Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Adelante, Laura. Muchas gracias, doña Laura, y un saludo a todos, que tengan una buena tarde. Voy a empezar nada más un segundo para poderles compartir mi pantalla y bueno, para iniciar agradecer el espacio que nos han brindado a la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos para poder compartir con ustedes parte de nuestro quehacer e intercambiar ideas en este evento. Adicionalmente, a nombre del Tecnológico de Costa Rica, pues agradecemos también la posibilidad que hemos tenido con los años de coordinar esta iniciativa junto a muchos otros socios a nivel nacional y con vinculación también internacional. Así que, sin más preámbulo, para comentarles un poco sobre lo que ha sido nuestra iniciativa y nuestro trabajo, quisiera fundamentar un poco, ¿verdad?, el por qué es que trabajamos en un asunto como la pérdida y el desperdicio de alimentos. En términos generales, todos sabemos, y más con la presentación que nos ha hecho la señora Caroline sobre la importancia de los sistemas alimentarios, la vinculación que tiene en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? A nivel cultural, de bienestar y por supuesto también a nivel de la gestión que hacemos de los distintos recursos naturales. Los sectores alimentarios se tornan en un pilar clave para lograr acceder al logro de muchos de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Y esto se logra justamente cuando se atienden muchos de los retos que estos sistemas enfrentan, pues sabemos que el sector alimentos es un alto consumidor energético que genera una porción relevante de los gases de efecto invernadero a nivel global, que enfrentan otros retos como la obesidad y el hambre y el uso de los recursos naturales, y todo esto se intensifica cuando nos damos cuenta que hay una gran cantidad de alimentos que pasan por todo ese proceso productivo de utilización de estos recursos que tienen un fin que es alimentar y nutrir a la población y que lamentablemente no llegan a cumplir ese objetivo. Así que han habido ya diferentes publicaciones que empiezan a hacer que tornemos la atención hacia esta problemática, estableciendo algunas estimaciones que nos dicen que cerca de una tercera parte de los alimentos terminan siendo descartados, aun cuando irónicamente tenemos millones de personas con hambre en el mundo. Incluso algunas estimaciones para nuestra región latinoamericana nos dicen que las necesidades calóricas de 36 millones de personas probablemente se podrían satisfacer si evitáramos el desperdicio que se genera en las últimas fases de la cadena de suministro. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que dentro de esta visión de lograr sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos, que efectivamente ayuden a paliar el logro de otros objetivos de desarrollo sostenible, hablar de pérdida y desperdicio de alimentos nos pone ante un escenario crítico si no lo atendemos o muy esperanzador si más bien empezamos a hablar sobre la reducción del desperdicio de alimentos. Este desperdicio, tal vez para comprender también cómo es que puede tener estas derivaciones hacia otros de los retos del sistema alimentario, se pueden fundamentar en diapositivas como esta que está acá. De hecho, cuando se hace la estimación de toda la generación de emisiones a lo largo del ciclo de vida de los alimentos, nos damos cuenta que ese tercio de los alimentos producidos en el mundo generan la equivalencia a 4.4 billones de toneladas de CO2 al año. Quiere decir que si esto los agrupáramos como un país, sería prácticamente el tercer país más altamente emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Por otro lado, si lo vemos desde la perspectiva de otros recursos naturales como sería el agua,
nos damos cuenta que dentro de los conceptos de huella de agua, por ejemplo, descartar un alimento como ese tomate que vemos ahí, no solo implica esos 200 gramos de alimento, sino también cerca de 13 litros de agua. Y así podríamos irlo viendo con otros tipos de productos alimenticios y el descarte que esto implica. Y si fuera desde el punto de vista de economía, pues estamos generando grandes pérdidas económicas que se traducen en ese dinero que se tuvo que invertir para producir y que no llegó a cumplir un fin de generarle un ingreso a una familia productora, por ejemplo, o también si lo vemos y lo trasladamos al grado municipal, por ejemplo, implica toda la cantidad de presupuesto que nosotros como contribuyentes damos para tener que tratar los propios residuos que estamos generando nosotros. Y estos son cantidades cuantiosas en estos presupuestos que bien podrían utilizarse para otros mecanismos. Es por eso que, dada la relevancia de la temática, el objetivo número 12 de producción y consumo sostenible contiene puntualmente la meta 12.3 que nos propone de aquí al 2030 reducir a la mitad el desperdicio de alimento per cápita y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. Entonces, sin duda estamos ante un gran reto que, como decía al principio, se puede tornar esperanzador si logramos encontrar las maneras de reducir ese desperdicio de alimentos. A nivel de nuestra región latinoamericana se ha empezado a trabajar en esta materia. De hecho, en este mapa podemos ver algunos países ya señalados en azul y entre esos dichosamente Costa Rica, que implica que se trata de países que han empezado a formar comités o redes de trabajo interinstitucional para abordar esta problemática. Y como decía, Costa Rica ha empezado a verlo, así que para no pensar en que esto es algo distante a nuestra nación o a nuestro contexto, incluso local, comunal, traía esta foto que tal vez no es del todo agradable para ver, pero que es tomada en una municipalidad que está haciendo ya recuperación de residuos sólidos orgánicos para compostearlos. Por un lado, dichosamente ya se está haciendo este tipo de gestión de residuos, pero al tomar la imagen, cuando estábamos haciendo parte de nuestra investigación, nos dábamos cuenta que a estos planteles están llegando productos que perfectamente de haberse trabajado de forma distinta podrían no estar ahí y podrían más bien haber alimentado a una población que lo necesitaba. Si vemos en esa imagen rápidamente, por ahí nos encontramos unas mandarinas, unos chayotes, unos culantros, que se pregunta uno por qué, viéndose todavía en relativas buenas condiciones, terminaron ahí. Claro, ya aquí están contaminados y no se podrán aprovechar más que con este compostaje, pero nos empieza a hacer la pregunta, y ojalá también quisiera que fuera parte del objetivo de la presentación de hoy, el llegar a considerar dónde están las decisiones que estamos tomando como consumidores o como productores o como empresarios, quienes sea y en las formas en las que sea que nos desarrollemos en este sistema alimentario, para que estos productos terminen aquí y por el contrario, ¿qué podríamos estar haciendo para aprovecharlos de mejor forma? Es por esto que desde 2014 en nuestro país opera esta plataforma multisectorial voluntaria que hemos llamado Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y lo que buscamos es proponer estrategias para prevenir y reducir esta problemática desde los diferentes roles que integran los actores que están en esta red. Así que por eso es que trabajamos en 3 áreas principales alineadas con la estrategia regional para la disminución de esta problemática, como son la comunicación y la sensibilización, la innovación y el conocimiento, y también la gobernanza y alianzas. Nuestro trabajo desde 2014 nos ha dejado integrar a cerca de 30 miembros al día de hoy que vienen desde sector público, sector privado, academia y ciudadanía organizada. Y como decía, desde la actividad que cada uno desarrolla, buscamos cómo contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos. Así que a veces lo hacemos como universidades en nuestro caso, pero nos hemos empezado a aliar y a comprender muchísimo mejor también cuál es la visión del sector empresarial, cuál es la posibilidad de generar política pública también al respecto y cuál es la acción como diríamos popularmente, con las mangas arrolladas para meternos en el campo y trabajar sobre esta problemática con organizaciones de bien social, con educación o directamente con metodologías de cuantificación y de reducción en el campo. Por eso es que las acciones de todos y todas cuentan, porque sea que se trate de productores, de procesadores, de transportistas, de personas que colaboran en servicios de alimentación o de los servicios de apoyo que hay en los agronegocios, como podrán ser financieros, educativos, de comunicación, incluso todos podemos incidir positivamente sobre el valor que le damos a los alimentos. Incluso sin detallar mucho en la parte técnica, podemos estar viendo como todas las vertientes de gestión ambiental, de valorización, de economía circular y de bioeconomía
nos proponen cómo abordar desde un punto de vista más jerárquico las acciones que son preferidas o no a la hora de abordar el desperdicio de alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya diferentes estudios, como en los que vemos en esta imagen de acá, nos muestran que para abordar la problemática similar a la gestión integral de residuos, siempre debemos ver esta pirámide invertida donde todas aquellas acciones que hablen de prevención van a estar en nuestra primera línea de acción, para seguir hablando después de opciones como el reciclaje, la recuperación y por último, y ojalá que no se dé, la disposición final. E incluso en la imagen de la derecha podemos ver cómo mientras nos movemos a lo largo de la cadena de suministro y se generan a veces algunos subproductos o remanentes o desperdicio de alimentos, podríamos estar reinsertándolo como materia prima o como aditivo o como algún componente adicional dentro del mismo sistema alimentario. O bien, desde el concepto de economía circular, perfectamente los podríamos llevar a otros sistemas económicos. Viéndolo igual gráficamente, aquí tendríamos entonces cómo quisiéramos trabajar sobre el desperdicio de alimento y esta es la visión que nos ha ido moviendo a lo largo de las investigaciones y acciones que desarrollamos. En primer lugar, hablamos de todas estas posibilidades de planear ya sean nuestras compras o nuestros procesos productivos, si estamos hablando más de emprendimientos o empresas, y en el proceso buscar los mecanismos técnicos, tecnológicos, de buenas prácticas y demás que nos lleven a aprovechar ojalá la totalidad de los alimentos, transformarlos, innovar, si están a punto de perderse incluso desde un punto de vista social, pero siempre guardando la dignidad del beneficiario, podemos hablar del rescate de alimentos que permanezcan siendo inocuos y que lleguen a personas en vulnerabilidad. O bien, si ya tienen algún riesgo de inocuidad, podemos estar pensando en aprovecharlos desde alimentación animal, compostaje u obtención de energía. Aquí vemos algunos ejemplos incluso que nos pueden tocar tal vez más una fibra personal, como podría ser el tema de la escogencia del alimento, y en esto trabajamos mucho desde el punto de vista de sensibilización, y es esta idea de que perfectamente podemos aprovechar aquellos alimentos que a lo mejor desde el punto de vista estético no se ven bien, pero que siguen siendo nutritivos e inocuos y forman parte de esta función que se desarrolla en el sistema alimentario, que es darnos bienestar, darnos salud y darnos nutrición. En el proceso, por supuesto, nunca podemos sacrificar las posibilidades de mantener la inocuidad y no podemos tampoco generar riesgos a la salud pública. Parte de las investigaciones y trabajos que hemos hecho tienen que ver con la cuantificación del desperdicio de alimentos y aquí vemos algunas imágenes donde hemos realizado en alianza con organizaciones del sector público como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SENADA y productores, diferentes actividades que tienen que ver desde la cuantificación del desperdicio en finca, en centros de comercialización e igualmente también la transferencia de tecnologías y a beneficiarios con los que tratamos de visualizar formas en las que le demos más vida útil o transformemos los productos y también cómo hacerlo con ciudadanía para irlos sensibilizando y dar este valor a los alimentos. Otros ejemplos y procesos que se están realizando actualmente tienen que ver con el desarrollo del índice de pérdida de alimentos y hace pocas semanas nos enteramos también que formamos parte hoy día de la coalición regional para el trabajo en el índice de desperdicio de alimentos, que son como dos subsecciones del índice que le reporta a la meta 12.3 el progreso que como país vamos a estar teniendo. Y aquí dichosamente también nos hemos podido articular entre organizaciones internacionales del sector público, académico y productivo. Otros ejemplos de aspectos en los que trabajamos desde la red tienen que ver con la evaluación de pérdida de alimentos más a nivel agroindustrial, haciendo algunas modificaciones, en este caso de metodologías ya establecidas, pero donde lo que llegamos fue a obtener un grado, una indicación de la criticidad y del punto potencial de pérdida de alimentos que podríamos tener en industria para poder empezar a monitorearlo y de esta forma más cercanamente buscar opciones que reduzcan el desperdicio de alimentos. Cuando avanzamos en la cadena de suministro también hacemos trabajo con servicios de alimentación y por esto en alianza con otras empresas hemos empezado a hacer tanto procesos de metodología de cómo medir, porque a veces nos parece muy obvio, pero el cómo medir el desperdicio y hacerlo de forma que sea comparativa con otras organizaciones o en el tiempo para saber cómo progresamos tiene todo un detalle y una serie de antecedentes. Entonces hemos trabajado tanto en las guías como en la capacitación y aplicación práctica de talleres para aprender a medir en cocinas, tanto institucionales o comerciales, y nuevamente a partir de ahí empezar a hallar soluciones para poder disminuir el desperdicio.
Este mes, dichosamente, en alianza con WWF y los demás socios de la red que vemos acá, Alimentalistas, FUCOGA, Canaeco, Nieto, Universidad Earth y TEC, entre otros, hemos empezado la aplicación de un piloto para un programa de 16 semanas de reducción de desperdicio de alimentos en hoteles, lo que significa también una gran oportunidad desde el punto de vista de mayor eficiencia del uso del recurso alimenticio en las operaciones del sector turístico, que sin duda también, como muchos otros sectores de nuestra economía, han sido duramente golpeados por el último año. Y otras de las acciones que trabajamos tienen que ver directamente con innovación, como fue la alianza que tuvimos con Sin Desperdicio y el concurso hashtag Sin Desperdicio Centroamérica. Esta es solo una imagen de un ejemplo de innovadores que hicieron su propuesta y su apuesta por tomar pan de las distintas panaderías que hay en una localidad y que por cuestiones sensoriales, donde ya está duro, ya no se puede comercializar igual, se puede tomar en lugar de botarlo y elaborar cerveza. Esto es solo un ejemplo de las muchas preparaciones que pueden seguir teniendo esta tendencia de circularidad y aprovechamiento de principios bioeconómicos en nuestros sistemas alimentarios. Y de hecho, para cerrar, dentro de esos principios de la bioeconomía, podemos estar utilizando microorganismos y la diferente biodiversidad que hay en nuestras regiones para propiciar procesos, por ejemplo, de degradación y compostaje, si es que finalmente y por desgracia la pérdida y el desperdicio de alimentos se dio. De hecho, tenemos varios estudios donde confirmamos que incluso desde mecanismos de compostaje doméstico podemos obtener productos como el que vemos en una de estas imágenes y llevarlo a producción de más alimentos sanos, inocuos y nutritivos para diferentes poblaciones, ya sea desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de también beneficencia. Así que para cerrar y no extenderme más en la presentación, solo quisiera llevar este último mensaje y es que disfrutemos cada bocado, recordemos el valor de los alimentos, el trabajo que hay detrás y el esfuerzo que hacemos también muchas veces realmente por adquirirlo depende del presupuesto familiar, así que no todas las personas son tan afortunadas y es momento también de volcar la mirada desde un punto de vista de seguridad alimentaria, de ambiente y de economía hacia el aprovechamiento de los alimentos. Agradezco mucho su atención y quedo a la orden posteriormente para cuando nuestra moderadora abra el espacio de preguntas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante su participación. Rescato el concepto de economía circular como una estrategia para disminuir el desperdicio de los alimentos. Nuevamente los invitamos a aportar sus preguntas en el chat. Seguidamente damos el pase a la señora Mónica López, que nos va a presentar la estrategia Tu Modelo de Funde Cooperación. Adelante, Mónica. Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Voy a proceder a proyectar mi presentación en este momento. Bien. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y definitivamente todo un orgullo estar acá compartiendo con los colegas y sobre todo escuchando a las anteriores presentaciones en torno al tema de producción y consumo sostenible. El día de hoy vengo a comentarles un poco más sobre la iniciativa Turismo Motor de Desarrollo Local, Tu Modelo, que es una iniciativa que desde el 2019 Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible ha venido ejecutando en alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense de Turismo, asimismo con muchos otros aliados que hacen posible que Tu Modelo esté siendo ejecutada en este momento. El anhelo fundamental de Tu Modelo, el nacimiento o el por qué nos enfocamos en generar una iniciativa de este tipo es el establecimiento de una proveeduría local sostenible en el país. Básicamente en nuestro accionar nos damos cuenta que existen grupos de productores locales que están haciendo las cosas bien a nivel de prácticas en finca, a nivel de implementación de medidas de adaptación al cambio climático, pero que tienen obstáculos para colocar su producto en el mercado o colocarlo a un precio justo. En el otro lado de la cadena encontramos a una industria del turismo que requiere de productos turísticos innovadores y que tengan relación con las comunidades anfitrionas locales para precisamente conectar con ese turista social y ambientalmente consciente que cada día visita más el país. De este modo, la iniciativa pretende abrir oportunidades de mercado para estas cadenas de valor agropecuarias locales y sostenibles dentro de las cocinas de hoteles y restaurantes. Y acá vemos precisamente los objetivos del desarrollo sostenible que la iniciativa impacta.
Dicho de otra forma, proveeduría local sostenible tiene que ver con el concepto de compras con causa. Y básicamente quiere decir que en el momento en que una empresa turística, llámese un hotel, un restaurante o una soda, necesite frijoles para producir algún platillo, como por ejemplo un gallo pinto, pues lo pueda comprar localmente y asegurar de esta manera que promueve el crecimiento económico de estas pequeñas comunidades a través de las fincas, que genera empleos dentro de estas fincas, que fomenta la participación de mujeres y de jóvenes, porque estamos hablando de una agricultura familiar, una agricultura a pequeña escala también. Y por último, las empresas turísticas también pueden propiciar la adaptación al cambio climático en finca. El modelo también se enfoca muchísimo, y de ahí también el nombre Turismo Motor de Desarrollo Local, en captar la atención del turista final que visita estas empresas vinculadas con el concepto de compras con causa. Y básicamente sería decirles que la preferencia por comprar en este tipo de empresas turísticas impacta la vida de numerosas familias productoras, y que este turista también sienta que de forma directamente está impactando el cambio en estas comunidades rurales. Adicionalmente, estamos dándole un rostro, un nombre, un apellido a este platillo, por ejemplo, a este gallo pinto que tenemos acá. Tu modelo se ha conformado desde el principio como una iniciativa de impacto nacional, pero hemos generado acciones locales para empezar. En el 2018 se selecciona como área prioritaria para empezar región Huetar Norte. De forma paralela y gracias a alianzas locales se consigue avanzar en región Chorotega y en península de Nicoya también. Y me gustaría ahora entrar un poco más de lleno a los objetivos concretos que tiene la iniciativa. Lo primero es lo que acabo de mencionar. La iniciativa plantea el mapeo de destinos turísticos con potencial de convertirse en mercados locales y sostenibles. Esto no quiere decir únicamente seleccionar dónde queremos ejecutar la iniciativa de tu modelo, sino también necesitamos entrar en el territorio y conocer los diferentes eslabones de la cadena, llámese el sector demandante o empresa turística, y por ejemplo conocer quiénes son, qué están necesitando para sus cocinas y en qué condiciones también los están necesitando. También se debe analizar el sector oferente, en este caso es el sector productivo, y de este modo conocer cuáles son las prácticas de adaptación al cambio climático que están implementando en finca, cuáles son los criterios de sostenibilidad también con los cuales están produciendo, cuáles son las necesidades de acceso a financiamiento o fortalecimiento de capacidades que tienen para efectivamente acceder a este mercado turístico. Y un tercer eslabón también muy importante es el tema de distribución y logística, es decir, quién está en medio entre el sector turístico y el sector agropecuario en este momento, con el fin de generar las mejores estrategias para abordar el tema. Un segundo objetivo tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales de los diferentes sectores a los cuales queremos impactar. Tu modelo se enfoca en una selección de cadenas de valor que no solamente tienen que ver con el tipo de producto, si es requerido o no por el sector demandante o turístico, sino también con todo el tema de cuán sostenible es. Pero en el sentido de no dejar a nadie atrás, tu modelo también se plantea el fortalecimiento de dichas capacidades para que quien no está en este momento en una sostenibilidad productiva, pues pueda dar el paso adelante y empezar a comercializar efectivamente. Adicionalmente, por el lado de las empresas turísticas, se ha generado diferentes estrategias para llamar a la conciencia de ese accionar que tiene la empresa turística como un motor real de desarrollo local. Como objetivo 3, se ha identificado la necesidad de facilitar el acceso a recursos financieros, tanto para las fincas agropecuarias, para que implementen medidas de adaptación al cambio climático y aumenten sostenibilidad en finca, como también para las empresas turísticas que deseen adoptar e implementar una proveeduría local sostenible en sus cocinas. Y finalmente, el cuarto objetivo tiene que ver con pasar de la teoría a la acción, que nos permita firmar acuerdos de proveeduría en modalidad de cartas de compromiso, donde la empresa turística y el productor agropecuario firmen esta carta y generen precisamente esos encadenamientos productivos que buscamos.
y que estos encadenamientos realmente permitan una participación activa del turista en toda la teoría de cambio de tu modelo. Me gustaría comentarles un poco de lo que hemos estado haciendo desde el 2019 a la fecha, precisamente en este objetivo 1, el de mapeo de destinos turísticos. Al día de hoy, si bien es cierto, se priorizaron 2 regiones, gracias a alianzas estratégicas que hemos estado conversando. Hay una región adicional, que es la región Brunca, que en este momento está en etapa de planeamiento y análisis de los diferentes actores que pueden hacer posible que tu modelo también se desarrolle en esa región. Contamos con una base de datos de productos y personas priorizadas en los cuales es posible seleccionar esos productos que realmente tienen una demanda alta y pueden colocarse ya mismo en el sector y abrir de este modo oportunidades de mercado. Tu modelo tiene muchísimos aliados estratégicos, de forma que hemos elaborado una estrategia de comunicación para mantener a todos en el mismo barco. Y finalmente, gracias al acercamiento que en el 2019 hicimos con la región Huetar Norte y región Chorotega, el día de hoy contamos con información de levantamiento de demanda, oferta y canales de distribución accesible a todo el público por medio de nuestra página web, con el fin de cerrar la brecha de información existente entre los sectores. En cuanto al objetivo 2 de fortalecimiento de capacidades, al día de hoy contamos con 16 criterios de sostenibilidad definidos por la misma iniciativa para la selección de las cadenas de valor agropecuarias. Estos criterios tienen su base en bandera azul ecológica, en buenas prácticas agrícolas del mar y también en otras certificaciones internacionales a nivel agropecuario. También hemos desarrollado 2 herramientas importantes para vincular a ambos sectores. La primera es la autoevaluación con base en esos 16 criterios, que precisamente es para aplicar en fincas. Y la segunda es un llamado a la acción en proveeduría local sostenible para convocar a las empresas turísticas a dar un paso adelante en este tema. Hemos desarrollado 3 módulos de capacitación en proveeduría local sostenible que están en línea y que son gratuitos. En línea en ICT Capacita precisamente, y son más que todo un llamado a la conciencia para tomadores de decisión dentro de las cocinas de hoteles y restaurantes, para indicarles por qué es importante comprar local, cómo pueden realizarlo y también cómo pueden comunicarlo a su turista. Y finalmente, con el fin de fortalecer capacidades empresariales y técnicas del sector agropecuario participante, estamos gestionando desde inicios de este año un proyecto en alianza con el Tecnológico para el desarrollo de un modelo de coordinación interinstitucional en región Huetar Norte, que permita precisamente potenciar el desarrollo de la agricultura sostenible en la región. Como parte del objetivo 3, el acceso a recursos, hemos estado trabajando desde Fundecooperación por llevar información financiera a la región Huetar Norte por diferentes medios, convenios y una ventanilla de crédito, así como más de 20 reuniones locales organizadas con el sector productivo local. En cuanto al objetivo 4, el de la promoción de firma de acuerdos de compra y venta, a pesar de que el lanzamiento del llamado a la acción, que es el mecanismo de vinculación con el sector turístico, fue lanzado oficialmente casi que en paralelo con la entrada de la pandemia, y en medio de todo este año convulso y de temporada cero para el sector turístico, el día de hoy contamos con 39 empresas turísticas y gastronómicas firmantes de este llamado a la acción, es decir, empresas que han dicho sí, yo me comprometo a dar prioridad de compra a productores locales con prácticas de sostenibilidad, con buenas prácticas agrícolas, con bandera azul ecológica. Yo me comprometo también a informar activamente a los sectores involucrados de cuáles son mis necesidades en cocina para que de esta forma la oferta pueda responder. Y yo también me comprometo a llamar a más empresas turísticas a firmar esta alianza. Tenemos además una firma de una consultoría en enlaces comerciales contratada para la región Huetar Norte, de modo que se concreten estos acuerdos o estos contratos de compra, y más de 3 campañas en comunicación desarrolladas que voy a aprovechar para presentar una de ellas en este momento. Está bien.
Cuando Ana eligió visitar Costa Rica en sus vacaciones de verano, sabía de la belleza de nuestros volcanes y especialmente del corazón de nuestra gente. Aquí nos apoyamos de verdad, cada vez más, quienes nos orientan de su destino y muchas veces hace la diferencia en su elección. Por eso, ¿qué tal si además de la sonrisa de quienes nos visitan, logramos la sonrisa de las comunidades visitadas? Juntos saldremos adelante. Tu modelo, Turismo Motor de Desarrollo Local, una iniciativa de Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Este es un ejemplo que precisamente resume lo que tu modelo desea y el anhelo fundamental de esta iniciativa de realmente despertar una sonrisa en las comunidades anfitrionas, tal como lo despertamos en el turista que nos visita. Continuando. Tu modelo también requiere de una estructura, y me gustaría comentarles al respecto de ella. Una estructura que inicia con un ente ejecutor que lleva la batuta, que lleva la implementación de los diferentes componentes y el día a día de los diferentes objetivos planteados por la iniciativa. Adicionalmente, se compone de un comité asesor estratégico conformado para tu modelo, en este caso, por Funde Cooperación, el Instituto Costarricense de Turismo y el MAC, y asimismo un grupo asesor técnico que encierra a todas las organizaciones, instituciones que apoyan al sector técnicamente hablando, para aumentar capacidades. También lo compone un grupo focal del sector privado donde se agrupan las diferentes cámaras turísticas y gastronómicas a nivel nacional y regional con el fin de convocar al sector y despertar ese interés por participar. Y me gustaría aprovechar los últimos minutos que me quedan para comentarles sobre las lecciones aprendidas desde que iniciamos a la fecha. Lo primero es que las empresas turísticas y gastronómicas están muy interesadas y anuentes a comprar localmente y sostenible, pero necesitan de una guía. Existe una brecha informacional entre ambos sectores que debe cerrarse para precisamente generar encadenamientos productivos locales. Esa brecha se cierra con el avance de una alianza público-privada como la que tu modelo está planteando a través de la iniciativa. Como cuarta lección aprendida es que en la generación de encadenamientos productivos entre estos dos sectores se deben aprovecharse estructuras de comercialización existentes, como por ejemplo las organizaciones tractoras, y no se debe empezar de cero. Como quinta lección aprendida tenemos que la creación de encadenamientos productivos, si bien es cierto, debería pensarse que es un estado natural de las empresas, pues en realidad requiere institucionalizarse y llevar la batuta por parte de una institución, en este caso, no desde el sector privado. Como sexta lección aprendida, tenemos que la unión de diversos actores hace la fuerza y lleva a iniciativas locales como tu modelo a convertirse en un verdadero esfuerzo de impacto colectivo. Y me gustaría nada más cerrar con esta diapositiva que resume por mucho los diferentes aliados de tu modelo, y aprovecho para agradecer a los que están acá representados en este momento y a los que no, porque sé que se nos quedan por fuera, todo el apoyo que ha hecho que tu modelo realmente vaya impactando a las comunidades anfitrionas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta tan interesante iniciativa. Definitivamente nos indica cómo podemos conectar demanda y oferta a través de agricultura y turismo. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir haciendo sus preguntas en el chat. Para ir cerrando con este panel de la tarde, daría la palabra al señor Eric Vargas. Don Eric es miembro de la Junta Directiva de FUCOGA. Adelante, don Eric. Muchísimas gracias, doña Laura, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. ¿Me confirman, por favor, que se ve la presentación? Sí, señor, perfectamente. Excelente, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, esta sesión es en el espacio de la sesión paralela Producción y Consumo Sostenible.
y voy a compartir con ustedes acerca del Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable, que es liderado por la Fundación Costarricense de Gastronomía, FUCOGA. Muy rápidamente quisiera agradecer a Fundecooperación por este interesante evento Agro ODS, así como a todas las entidades patrocinadoras y participantes. Y también un agradecimiento a las personas que me han antecedido con sus interesantísimas presentaciones, que espero también complementar con la mía propia. Me gustaría muy rápidamente hacer un repaso de los principales hitos históricos que se relacionan con el Plan Nacional de Gastronomía Costarricense, Sostenible y Saludable. Este es un proceso que inició exactamente hace una década, en el 2011, donde un conjunto de profesionales y de entidades comienzan a conversar acerca de la necesidad de una propuesta para revitalizar la gastronomía costarricense en un contexto de sostenibilidad y salud. A este diálogo se fueron uniendo un conjunto de entidades y organizaciones, incluyendo el ICT, CACORE, el INVIO y el Club de la Gastronomía Epicúrea en un inicio, y se fueron sumando otras importantes entidades como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el INAH y muchas otras. En el 2014, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se desarrolló un proceso participativo con varios talleres y múltiples participantes, en el cual logramos darle forma a la propuesta del Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable. Y en aquel momento tuve la oportunidad precisamente de facilitar estos importantísimos talleres. Ese plan se vio consolidado en el 2014 y en el 2015 fue declarado como de interés público por un decreto firmado por el gobierno de la República. Con el propósito de gestionar adecuadamente este plan, que tiene muchos componentes y muchas actividades actuales y potenciales, en el 2017 se creó la Fundación Costarricense de Gastronomía, FUCOGA, de la cual tengo el honor de ser miembro de su junta directiva. Y este año 2021, en un contexto ya conocido de pandemia, ¿verdad? Por todos nosotros, estamos celebrando el 10º aniversario del inicio de este proceso. Entonces ya prácticamente tenemos una década de estar no solamente dialogando, sino también generando acciones para llevar este ideario a la práctica. Muy rápidamente, desde el inicio y prácticamente año con año, se han venido adhiriendo al plan numerosos aliados y socios, tanto del sector público como del sector privado y no gubernamental. Y aquí tenemos la muestra, digamos, por año de los diferentes adherentes que se han venido acogiendo a los principios planteados por este plan. Aquí un evento antes de la pandemia, como podrán imaginarse, ¿verdad? No teníamos mascarillas en aquel entonces, donde tuvimos un interesante encuentro en el 2019, precisamente para seguir avanzando en estos diálogos relacionados con la gastronomía sostenible y saludable. Muy rápidamente y a grosso modo, el plan parte de la necesidad de conservar los recursos biológicos comestibles y los modos de producción tradicionales asociados a la producción y la conservación familiar de esos recursos. También hablamos de la importancia de producir en forma sostenible, en forma orgánica también, los alimentos nativos, ya sean aquellos alimentos asociados al agro, al entorno pecuario y también al entorno pesquero y de acuicultura. Hablamos de que es importante
conservar los usos tradicionales de la gastronomía, pero también abrir un espacio para los usos innovadores. Y consideramos que estos dos campos son complementarios y ambos le agregan un enorme valor a la gastronomía costarricense. Creemos que es importante que todos estos procesos se den en beneficio del consumidor, llámese consumidor nacional, familias, personas vinculadas a diferentes procesos o instituciones como la niñez que acude a los centros educativos, las personas recluidas en hospitales o incluso en los centros penitenciarios y por supuesto el turista internacional que viene a disfrutar de nuestro patrimonio tanto natural como cultural. Y en síntesis, pues que todo esto redunde en un mayor desarrollo humano sostenible para Costa Rica y a nivel del turismo, pues en un mejor posicionamiento a nivel internacional. Desde la perspectiva de nuestra misión, consideramos que, de la misión del plan, por supuesto, consideramos que somos un país que asume el reto de consolidar una gastronomía sostenible, saludable y con entidad que suma lo tradicional a la innovación como parte de su modelo de desarrollo. En cuanto a la visión del plan, la vemos como posicionar la gastronomía costarricense a nivel nacional e internacional. Esto es importante porque hay otros países que se han posicionado por su gastronomía. Podemos hablar de España o Italia, pero para no ir tan lejos, países como Perú. Y, ¿por qué no, Costa Rica, que ya se ha posicionado como un país megadiverso y aliado de la conservación, perfectamente también podría posicionarse como un país con una gastronomía sostenible y saludable como una de sus sellos o de sus marcas o de sus características fundamentales. A nivel de los valores, pues podemos hablar de mucho rato acerca de los valores a los cuales apunta el plan, pero hablemos sobre todo de que estos valores apuntan a una democratización de la gastronomía y a una integración de los diferentes actores relacionados. O sea, es importante entender que desde el punto de vista del plan, gastronomía no se restringe a lo que podría suceder, por ejemplo, en entornos como Barrio Escalante, que consideramos que es algo muy importante. Ojalá hayan 20 barrios escalantes diseminados por todo Costa Rica, pero el plan no se restringe a eso. Creemos que también es importante lo que sucede en la casa de todos los costarricenses, ya sean zonas urbanas como rurales, o lo que sucede también en los contextos institucionales, como mencioné anteriormente, hospitales, escuelas, centros penitenciarios, etcétera. O sea, el tema de salud, de nutrición y de sostenibilidad también debería tocar lo que sucede en esos otros espacios. Muy rápidamente quisiera comentar que el plan se traduce en 12 ejes fundamentales y esto es algo que posiblemente deberíamos estar revisando en un futuro no muy lejano. Esta es una versión del 2014, hemos venido aprendiendo en el camino, sabemos que hay que refinar esta lista de ejes que constituyen el plan y actualizarla y traerla no solo al 2021, sino posiblemente a las necesidades de Costa Rica con miras al 2030. Pero básicamente estos ejes son los que constituyen el plan al día de hoy. Es importante mencionar, y esto en el contexto del tema que nos atañe aquí, que hemos realizado un cruce entre los ejes del plan y los objetivos del desarrollo sostenible. Y en realidad nos damos cuenta de que desde el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable, estamos contribuyendo significativamente a la consecución de estos objetivos y en el marco de lo que estamos discutiendo en esta sesión en particular, mejorar progresivamente la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales, procurando desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Muy rápidamente, y dado que me quedan ya escasos 4 minutos, creo, doña Laura me puede indicar, lo que hemos hecho es cruzar los diferentes ejes del plan con los diferentes ODS, y vemos, por ejemplo, que el plan contribuye a los primeros, al 1, 2 y 3, a asegurar el acceso de todas las personas, en particular de los pobres, por medio de la conservación de los recursos de la importancia alimenticia. Ahí vemos el eje número 1, y la producción sostenible de alimentos y la agricultura familiar, el eje número 2. Salud y bienestar con nuestro eje número 3, que se refiere a buenas prácticas de salud, inocuidad y balance nutricional. Esta agrupación, por ejemplo, por supuesto, es con fines prácticos. Aquí agrupamos los ODS 4, 5, 8 y 10. El plan potencia la inclusión social y económica de las personas sin discriminación de edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica. Contribuye a dar acceso a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos y a personas vulnerables a formación técnica, profesional y universitaria de calidad para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Todo esto con los ejes del plan, el número 10, que es de capacitación y profesionalismo del capital humano, la educación en gastronomía, que es el eje número 11, y todas las ejes que tienen relación con generación de empleo en las fases de producción, procesamiento y consumo. Esos son nuestros ejes 2, 4, 5, 6 y 7. En cuanto a los ODS 6, 7, 8, 9 y 12, el plan aporta a la producción y el consumo eficiente de los recursos, proponiendo modernizar y reconvertir la gastronomía para que sea sostenible, utilizando los recursos con eficacia y apoyándose en tecnologías y procesos limpios. Entonces, eso por supuesto tiene que ver con el uso del agua, tiene que ver con el uso de la energía, tiene que ver con el uso de las tecnologías para procesos más limpios y más eficientes, y todo esto lo logramos a través de los ejes productivos, que nuevamente son el 2, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y finalmente, ODS que tienen que ver con el clima y con la biodiversidad, pues aspiramos a que tengamos una actividad gastronómica que sea climáticamente inteligente, resiliente y adaptada, que funcione sin trasladar impactos negativos a la biodiversidad y a los ecosistemas naturales, tanto terrestres como marinos, y que gestione sus cadenas de proveedores, asegurando que los ingredientes de la tierra y el mar se hayan producido sosteniblemente sin afectar esos ecosistemas. Me gustaría ya, para ir cerrando, mencionando que este 2021 estamos celebrando el 10º aniversario del inicio del proceso que consolidó este Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable, y que para este año 2021 tenemos un primer informe de acciones por eje con aportes muy interesantes de 19 de los adherentes al plan. Y esperamos convertir este sistema de rendición de cuentas en una actividad periódica, de manera que esto no se quede en la teoría, sino que también podamos ir monitoreando precisamente el avance en la implementación del plan y en su aporte a los objetivos del desarrollo sostenible. Y para cerrar, en síntesis, los ejes del Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable están plenamente integrados con los ODS en su filosofía y en su práctica. El plan aspira a consolidar en Costa Rica una democracia alimentaria plena, donde la alimentación saludable, sostenible y a precio accesible llegue a las mesas de cada casa, escuela, institución y establecimiento gastronómico. El plan busca aportar a la producción y el consumo sostenible,
al tiempo que contribuye con la conservación del ambiente y la biodiversidad, así como con el bienestar y la calidad de vida de las personas. Concluyo aquí mi participación y gustosamente me pongo a disposición de ustedes para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Eric. Rescato dos ideas de esta interesante iniciativa. Una de las ideas es democratización de la alimentación y la segunda que usted mencionaba, que este plan de gastronomía no quedara solo en los restaurantes, sino en nuestros hogares, en nuestras familias, tanto rurales como urbanas. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a pedirle a todos nuestros panelistas que enciendan sus cámaras y vamos a entrar unos 10 minutos a un espacio de preguntas de nuestra audiencia. El señor Adrián Moreira pregunta a doña Caroline: considerando los encadenamientos descritos y su relación con alimentos y cultura local, ¿cómo podrían vincularse los proyectos con esta declaración de Parma? Adelante. Muchas gracias. Sí, de hecho, la declaración de Parma se enfoca mucho y pone en su centro las comunidades, ¿no? Que es el tema, el tema central y todo este círculo virtuoso entre consumo, producción y beneficio para la comunidad. Y los proyectos que vimos, que como de turismo sostenible, de tu modelo o del plan de gastronomía de Costa Rica, creo que están en esta línea, ¿no? De poner este beneficio de producción sostenible a la vez por el planeta, por supuesto, en simbiosa con la naturaleza, pero también poniendo en el centro las comunidades. Y así se vinculan estos temas de alimentación como factor de identidad que es como que refuerza también el tejido social de la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Nuestra próxima pregunta es para Laura Brenes. Consultan si tienen identificados quiénes son los mayores productores de desperdicios de alimentos. ¿Serán los supermercados, los consumidores a nivel individual? Adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, ese es uno de los grandes retos justamente que hay en esta temática a nivel nacional y a nivel global. Como decía, porque el tema de las metodologías de cuantificación y de métricas al respecto, pues pueden ser, ¿verdad?, un poco complicadas de llevar en términos del costo que implica y demás. En este momento Costa Rica no tiene datos oficiales como tal de pérdida y desperdicio de alimentos, pero se está trabajando justamente en alianza de varias organizaciones en la generación del índice de pérdida, que sería la cantidad de alimento descartado en los primeros eslabones de las agrocadenas, y esperamos pronto iniciar con el índice de desperdicio de alimentos, aunque ya tenemos algunos avances sobre la cuantificación en servicios de alimentación y también las municipalidades, por supuesto, también realizan mucho trabajo en este sentido. Con esto quiero decir entonces que lo que tenemos son algunos estudios de caso que no necesariamente nos llevan a pensar en cuál de los actores es el que más desperdicia, sino muchas veces en atacar un poco más la causa del por qué en los diferentes eslabones hay desperdicio y por tanto buscar ahí opciones que vayan a ser más eficientes o más eficaces en la búsqueda de la solución. Y tal vez, bueno, para cerrar en ese punto, lo que sí tenemos son estudios a nivel global que fundamentan mucho del trabajo que se hace a nivel de los países y que lo que nos dicen es que algunas características socioeconómicas de escolaridad e incluso de geografía son las que nos ponen de manifiesto a veces dónde hay más pérdida o desperdicio de alimentos y va a variar también incluso dependiendo hasta del grupo de alimento del que estemos hablando, pero normalmente encontramos que en países de renta un poco más alta o índice, ¿verdad?, de desarrollo socioeconómico más alto tiende a haber
mayor desperdicio de alimentos, o sea, más cantidad de alimentos descartado en las fases de consumo, y mucho de esto media prácticamente el patrón de consumo y decisión de las personas de cómo actuamos con respecto al alimento. Y en países en vías de desarrollo muchas veces vamos a encontrar más porcentaje en la parte de pérdida de alimentos, o sea, en la operación de las agrocadenas, la tecnología, la infraestructura y los mercados según operan en estas. Costa Rica, por lo que hemos empezado a ver, creemos que está un poco en el intermedio y tenemos, pues, lamentablemente parte de los dos. Muchas gracias, Laura. Para Mónica, nos comentan que este proyecto, tu modelo, potencia los encadenamientos dentro de la articulación entre agricultura y turismo. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo haríamos para institucionalizar esta iniciativa? ¿Qué nos falta? Muchísimas gracias, doña Laura, por la consulta. Sí, precisamente como lo mencionaba, una de las lecciones aprendidas es que todo el tema del establecimiento a largo plazo de los encadenamientos requiere de institucionalizarse. Si bien es cierto, tu modelo ha tomado esas estrategias al corto plazo para llevar adelante este componente tan importante, también hemos estado conversando con los aliados estratégicos ICT y MAC directamente para ir poco a poco delegando en esas instancias los diferentes componentes que hemos desarrollado, tanto para la convocatoria de empresas turísticas como el llamado a la acción que les comenté y la generación de los respectivos comprobantes de participación por parte del ICT para ir monitoreando todo ese impacto que se da desde las empresas turísticas hacia las comunidades anfitrionas y por otra parte ir socializando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería las diferentes herramientas y los criterios de sostenibilidad que hemos desarrollado para que sea el mismo ministerio quien lleve la batuta en la selección de cadenas de valor a largo plazo y asimismo el establecimiento futuro de los encadenamientos productivos. Muchísimas gracias, Mónica. Excelente. Tenemos que darle sostenibilidad a esta iniciativa. Para don Eric Vargas de Fucoga, nos preguntan, ¿cuáles productos o servicios auténticamente costarricenses han considerado que podrían potenciar al país como destino gastronómico? ¿Qué necesitarían para que el plan gastronómico pueda escalar a nivel de política nacional? Muchísimas gracias por esta pregunta. Creo que podemos sentarnos a conversar muchas horas sobre el tema. Me gustaría, pero voy a ser breve, ¿verdad? Me gustaría recordarles que el eje número 4 del plan se enfoca en la revitalización del patrimonio gastronómico costarricense y el eje número 5 se enfoca en el producto gastronómico con calidad e innovación. Esto quiere decir que desde la perspectiva del plan, la gastronomía es como una carreta que es jalada por dos bueyes, ¿verdad? El buey de la gastronomía tradicional y el buey de la gastronomía con innovación. Y no quiere decir que tengamos que favorecer uno en detrimento del otro. En el tema de la gastronomía tradicional, bueno, ustedes vieron que hay una gran cantidad de socios y aliados que son adherentes del plan. Es importante mencionar que hay esfuerzos tanto a nivel de instituciones como el ICT, que ha venido haciendo inventarios e investigación. El Ministerio de Cultura y el ICT ambos han venido haciendo inventarios y levantamiento de información sumamente valiosa e interesante del patrimonio gastronómico tradicional, ¿verdad? Y lo dan a conocer por medio de diferentes productos de información. Y también hay empresas gastronómicas muy vinculadas al turismo, donde también han venido realizando esa revitalización del patrimonio tradicional. Y desde el punto de vista de la innovación, pues también hay trabajos muy activos por parte de cocineros y chefs aquí en Costa Rica. Con respecto al segundo tema, tenemos la declaratoria de interés público por parte del Gobierno de la República. Esta declaratoria sigue siendo válida y ha permitido que diferentes entidades del país se vayan sumando a este proceso del plan, como varios importantes ministerios e instituciones públicas. Me parece que lo importante aquí es continuar el diálogo para que podamos realmente entender lo que significa esto en la práctica
y cuál es el lineamiento político que se requiere desde el gobierno de la República a nivel de política pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos va el tiempo, pero me gustaría que cada uno de ustedes en medio minuto nos diga un mensaje clave, una frase clave que quieren que nos quede de su ponencia. Adelante, doña Caroline. Bueno, creo que de nuestra parte de la UNESCO, la frase clave sería esta, que la cultura está vinculada estrechamente a la alimentación y cada uno se favorece, ¿no? Entonces, es sumamente importante para la identidad cultural. Entonces hay que cuidarla, cultura y alimentación, las dos. Muchas gracias. Laura. Creo que lo que podría decir es que tomemos conciencia de que todos y todas somos parte del sistema alimentario independientemente de la labor que tengamos en él. Así que igualmente todos podemos ser parte de la solución para lograr estos sistemas más alimentarios, más sostenibles y donde le demos el valor a los alimentos que realmente merecen. Muchas gracias. Mónica. Gracias. Yo cerraría diciendo que verdaderamente podemos apostar porque el turismo en el país puede llegar a ser un motor de desarrollo local para las comunidades anfitrionas y con eso no solamente apoyar al país en su imagen de turismo sostenible, sino también a las comunidades anfitrionas, rurales y productoras. Muchas gracias, don Eric. Sí, gracias. Romper el mito de que la gastronomía tiene que ser algo elitista, más bien reconocer su potencial para la democratización tanto de la salud como de la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros 4 excelentes panelistas. Estos 4 proyectos se articulan, se interrelacionan entre sí, tienen en común los ODS y yo los invito a articular porque yo creo que potenciando estos 4 proyectos podemos generar mucha riqueza y no solo a nivel económico, sino a nivel cultural, alimenticio, turismo, producción, productores para este país. Muchas gracias a todos por sus excelentes exposiciones. Estaría dando el pase en este momento a Laura Porras. Laura, adelante. Muchas gracias, doña Laura, por la moderación y a todos los expositores pues, que nos acompañaron en este espacio. Les agradecemos a la audiencia por haberse conectado durante estos 3 días de AgroODS. Ahora les invitamos a las 4 de la tarde a que se unan a la sesión de cierre. Va a estar bastante interesante y diferente y vamos a poder tener un paso rápido y un resumen de lo que fueron estos 3 días. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y les invito a que se conecten a la sesión de cierre. Muy buenas tardes, hasta luego.